He was kind, thoughtful, friendly. Un hombre amable, considerado y amigable, así describía la mayoría a Harold Shipman. Para los residentes de Hyde, era una buena persona y un excelente médico, pero pocos podían imaginar que Harold Shipman era, de hecho, el asesino en serie más prolífico de la historia moderna. Se estima que hasta 215 personas murieron a manos de Shipman, y sus crímenes se extendieron por más de 2 décadas sin ser detectados. Se cree que el número real de víctimas de Harold Shipman es mucho mayor, pero solo él conocía la cifra exacta. Dar muerte a Harold Shipman, la escalofriante historia real de un adicto al asesinato disfrazado de médico. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Cuando pensamos en asesinos en serie, la imagen que suele venir a la mente es la de un criminal amenazante, armado y sembrando el miedo. Sin embargo, el asesino en serie más infame del Reino Unido tenía una apariencia completamente distinta. Con su frente amplia, rostro redondo, cabello blanco y espesa barba, la apariencia digna de Harold Shipman hacía que todos creyeran que era una persona amable. En la tranquila y pintoresca ciudad de Hyde, todos adoraban a este hombre. El Dr. Shipman siempre estaba dispuesto a atender la salud de niños, adultos y ancianos, a veces sin cobrar. Incluso cuando alguien tenía dificultades económicas, el Dr. Shipman era el primero en abrir su billetera para ayudar. No era de extrañar que fuera considerado uno de los pilares más importantes de la comunidad. La mayoría de los pacientes de Shipman eran mujeres ancianas que vivían solas, lo que las hacía fáciles de cautivar con la dedicación de este aparentemente amable doctor. Incluso cuando los pacientes saludables comenzaron a morir misteriosamente, uno tras otro, seguían confiando en él. En una mañana gris, Alan Mackay, el director de la funeraria del pueblo, llegó de repente y esperó pacientemente afuera del consultorio del doctor. Alan se sentía profundamente inquieto y albergaba serias sospechas sobre este respetado médico. Notó que recientemente la tasa de mortalidad entre los pacientes de Shipman era inusualmente alta. También descubrió que la mayoría de los pacientes morían a la misma hora del día y, lo más notable, que el Dr. Harold Shipman siempre estaba presente antes de sus muertes. Además, casi todas las víctimas eran mujeres ancianas que fueron encontradas muertas en la misma posición exacta. Casi todas estaban completamente vestidas, sentadas o recostadas cómodamente en un sofá, en lugar de estar en cama como se esperaría de pacientes gravemente enfermos. No había señales de medicamentos ni equipos médicos cerca que sugirieran una enfermedad grave. La escena se asemejaba a pacientes que habían fallecido repentinamente mientras realizaban sus actividades diarias. Ninguna de ellas mostraba condiciones médicas claras que pudieran explicar sus muertes. Era como si hubieran muerto de repente en medio de su rutina diaria. Alan se dio cuenta de que algo estaba claramente mal, así que decidió confrontar al doctor directamente. Como todos sabían, Shipman era un hombre muy querido por muchos, incluso admirado de una manera especial. En un pueblo de solo 0 habitantes, su lista de pacientes ascendía casi 3-0 y la mayoría lo veneraba. Si las sospechas de Alan sobre Shipman se hacían públicas, los únicos perjudicados serían su reputación, su familia y el negocio funerario. Cuando Harold Shipman terminó su última consulta del día, Alan abrió suavemente la puerta, se sentó frente al doctor y expresó sus preocupaciones con cautela. Alan cuestionó la alarmante cantidad de muertes entre los pacientes de Shipman. Esperaba que el doctor reaccionara con enojo o al menos intentara defenderse. Pero, sorprendentemente, el Dr. Shipman no reaccionó en absoluto. No mostró ninguna emoción, solo mantuvo una fría mirada fija en Alan.
Después de un momento, Zimmerman se levantó, sacó un cuaderno con detalles sobre las muertes que había atendido, lo colocó frente a Alan y dijo: «Cualquiera puede revisar este cuaderno en cualquier momento». Incluso mostró a Alan los certificados de defunción de sus pacientes, donde se indicaban claramente las causas de muerte. Viendo la calma de Zimmerman y cómo manejaba la situación con tanta compostura, Alan de repente se sintió tranquilo. El director de la funeraria creyó que todo estaba en orden y que era imposible que este respetado médico fuera un asesino. Alan se despidió del doctor y se apresuró a volver a casa sin saber que sus sospechas eran completamente acertadas y que Harold Zimmerman era, en verdad, un monstruo. Zimmerman podría haber seguido matando durante muchos años, más de no ser por la sospechosa muerte de Kathleen Grundy el 24 de junio. Kathleen Grundy era una exalcaldesa de Hyde, conocida por ser una mujer adinerada y una participante activa en obras de caridad. La repentina muerte de Kathleen fue un gran impacto para todos los que la conocían. A sus 81 años, todavía gozaba de buena salud y trabajaba incansablemente en organizaciones benéficas locales. Nadie podía entender cómo pudo haber fallecido tan de repente. Todo comenzó cuando Kathleen no se presentó a una reunión en el club de atención a los ancianos. Kathleen nunca había faltado a una sesión donde se distribuían comidas a ancianos solitarios, por lo que su ausencia preocupó a muchas personas. Algunos miembros del club decidieron visitar la casa de Kathleen para ver cómo estaba, solo para encontrarla recostada en el sofá, completamente vestida, pero sin signos de vida. Apenas unas horas antes, el Dr. Harold Zimmerman había estado en la casa de Kathleen y fue la última persona en verla con vida. Al enterarse de la noticia, Angela Woodruff, la hija de Kathleen, regresó apresuradamente a casa. Harold Zimmerman informó a Angela que había examinado a su madre antes de su muerte y que ya conocía la causa, por lo que no era necesaria ninguna otra revisión. Después de que se completaron los arreglos funerarios, Angela volvió a casa y recibió una llamada de un abogado, quien le informó que tenía una copia del testamento de su madre. Angela se sorprendió enormemente con esta información, ya que ella misma era abogada y administraba un bufete, y siempre había manejado los asuntos legales de su madre. Cuando Angela vio la copia del testamento que le proporcionó el abogado, se convenció aún más de que era una falsificación. El documento estaba mal escrito, con una redacción inexacta, pero el detalle más impactante era que su madre había dejado 386,0 libras al Dr. Harold Zimmerman. Además, la firma de Kathleen en el testamento era mucho más grande que en documentos originales, y lo más notable era que no había dejado nada a su hija, Angela. Angela comenzó a sospechar que el Dr. Harold Zimmerman había asesinado a su madre para robarle sus bienes. Se acercó al inspector jefe Bernard Postles y solicitó que abriera una investigación sobre la sospechosa muerte de su madre. Durante la investigación, la policía descubrió las huellas dactilares de Zimmerman en el testamento, a pesar de que él negó haber visto el documento. La policía también emitió una orden de registro para la casa de Harold Zimmerman con el fin de evitar que destruyera pruebas. Al recibir la orden, Zimmerman no mostró miedo e incluso exhibió un atisbo de desprecio. En la casa de Zimmerman, confiscaron una vieja máquina de escribir Brotter, que más tarde los expertos forenses confirmaron que se había utilizado para redactar el testamento falsificado y otros documentos fraudulentos. Además, la policía confiscó numerosos historiales médicos, piezas de joyería, ropa sucia y periódicos antiguos. Para ser la vivienda de un médico, la escena era bastante antihigiénica. Sin embargo, este no fue el descubrimiento más impactante. La policía decidió exhumar el cuerpo de Kathleen para realizar un examen forense y determinar la verdadera causa de su muerte. La autopsia reveló que el cuerpo de Kathleen contenía una dosis extremadamente alta de morfina, suficiente para matarla en un lapso de 3 horas tras la inyección. Esto era altamente inusual,
ya que Kathleen no padecía ninguna enfermedad grave que justificara una dosis tan elevada de morfina. Los investigadores estaban ahora completamente convencidos de que se trataba de un crimen espantoso. Cuando se le preguntó sobre el nivel anormalmente alto de morfina en el cuerpo de Kathleen, Zimmerman afirmó que la exalcaldesa en realidad era adicta a las drogas. Aseguró que ella misma se había inyectado las sustancias sin saber que la dosis era demasiado alta. Sin embargo, nadie creyó que una mujer tan ejemplar y querida como Kathleen pudiera haber sido drogadicta, y era evidente que Zimmerman mentía para encubrir sus crímenes. Tras la sospechosa muerte de Kathleen, la policía amplió su investigación, sospechando que más de una mujer había sido víctima del Dr. Harold Zimmerman. En ese momento, la comunidad de Ide, donde Zimmerman trabajaba, aún lo apoyaba incondicionalmente. No fue hasta que se publicaron oficialmente los resultados de la investigación que los residentes comenzaron a aceptar que Zimmerman era un asesino. ¿Cómo pudo un médico general, en quien confiaban más de 3,0 pacientes, resultar ser un asesino en serie sin un motivo aparente? La prioridad de la policía era averiguar cómo Zimmerman elegía a sus víctimas. Rápidamente descubrieron que la mayoría de sus pacientes habían sido incinerados y solo unos 15 habían sido enterrados. Claramente, la cremación era el único método que le permitía al doctor borrar todas las pruebas de sus crímenes antes de que se pudiera realizar un examen forense. Antes de asesinar a sus pacientes, Zimmerman siempre aconsejaba a sus familias que se prepararan para lo peor. Les daba diversas razones para convencerlos de incinerar a los fallecidos, como afirmar que el paciente había contraído una enfermedad infecciosa. La mayoría de los familiares no cuestionaban nada, ya que el ordenador de Zimmerman almacenaba detallados historiales médicos que incluían la enfermedad del paciente, su tratamiento y la causa de su muerte. No sabían que, después de asesinar a sus pacientes, Harold Zimmerman alteraba sus registros médicos, dejando a nadie con motivos para exigir una autopsia. La noticia de la misteriosa muerte de Kathleen se esparció por Ide, y las familias de los pacientes del Dr. Zimmerman se presentaron rápidamente para ayudar a la policía con la investigación. Aquellos que habían optado por enterrar a sus seres queridos permitieron la exhumación y el examen de los cuerpos, lo que proporcionó más pruebas en contra de Zimmerman. Los resultados de la investigación concluyeron que todos los pacientes habían muerto por sobredosis de analgésicos. El número exacto de pacientes asesinados por Zimmerman sigue siendo desconocido, pero en ese momento su lista de víctimas superaba con creces la de cualquier otro asesino en serie jamás capturado. Todos quedaron impactados al descubrir que el médico en quien confiaban ciegamente era, en realidad, uno de los asesinos en serie más peligrosos y prolíficos de la historia moderna. Porque aquellos que conocían a Harold Zimmerman en ese entonces estaban convencidos de que era un hombre común. Porque este médico sintió la necesidad de matar y, sobre todo, porque sus propias pacientes fueron sus objetivos. Entender cómo mataba Harold Zimmerman era sencillo, pero comprender el por qué requería adentrarse en la retorcida mente de un asesino en serie. Para ello, debemos retroceder al pasado de Harold Zimmerman, hasta el inicio de su vida el 14 de enero de 1946. Nacido en una familia de clase trabajadora en Inglaterra, la infancia de Harold Zimmerman estuvo lejos de ser normal. Desde muy joven se mantuvo distante de otros niños, en gran parte debido a la influencia controladora de su dominante madre, Vera. Vera dictaba cada aspecto de la vida de su hijo, incluyendo con quién podía jugar y en qué momentos. Ella sentía una preferencia especial por Zimmerman, ya que parecía ser mucho más inteligente que sus otros dos hijos. Como resultado, Vera hizo todo lo posible para que Zimmerman sobresaliera entre los demás niños. Siempre vestía impecablemente, con corbata como un joven caballero, mientras que su hermana y hermano a menudo llevaban ropa vieja y desgastada. Zimmerman siempre se consideró superior a los demás.
Su rendimiento académico decayó rápidamente en la escuela secundaria. No obstante, estudió sin descanso para aprobar el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Durante su adolescencia, su madre fue diagnosticada con un cáncer de pulmón terminal y cada día después de la escuela Zimman corría a casa para cuidar a la madre que tanto adoraba. El tiempo que pasó con su madre en sus últimos días dejó profundas cicatrices en la memoria de Harold Zimman y afectó enormemente su conciencia en el futuro. Durante su agonía, Vera sufría de dolores insoportables. En aquel tiempo, no existían medicamentos analgésicos para llevar a casa, así que cada vez que el dolor se volvía insoportable, llamaban a un médico para que le administrara una inyección. Zimman quedó asombrado al ver cómo el dolor desgarrador de su madre desaparecía repentinamente tras una dosis de morfina. Aunque ya no sentía dolor, Vera no pudo escapar de la muerte. El 21 de junio de 1963, su madre falleció, dejando a un Zimman de 17 años devastado y obsesionado con la droga milagrosa llamada morfina. Tras la muerte de su madre, Harold Zimman trabajó incansablemente para aprobar el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds. Fue una lucha agotadora para Zimman, ya que sus habilidades intelectuales no eran particularmente excepcionales. Aunque se consideraba superior a los demás, tuvo que intentarlo 2 veces antes de finalmente ser admitido. En la universidad, Zimman se mantuvo como una figura reservada, dejando pocos recuerdos duraderos en sus profesores o compañeros de clase. La única impresión que sus compañeros podían recordar era la de un estudiante arrogante y distante que rara vez participaba en conversaciones informales. Lo único que despertaba entusiasmo y espíritu competitivo en Zimman era el fútbol. Por eso sus maestros y amigos se sorprendieron al enterarse de que tenía novia. A los 19 años, Zimman conoció a Primrose, quien era 3 años menor. Se casó con ella cuando tenía 17 años y estaba embarazada de 5 meses. Para 1974, la pareja Zimman ya tenía 2 hijos. En ese momento, él trabajaba en un hospital privado en Todmorden, Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Ya no era el estudiante reservado que había sido. Zimman se había transformado en un médico accesible y abierto, muy respetado por sus colegas y pacientes. Sin embargo, algunos empleados del hospital vieron otro lado de él, un hombre de mal genio confrontador y que a menudo usaba un lenguaje vulgar para insultar a quienes no le agradaban. Veía a los demás como subordinados y los obligaba a seguir sus órdenes, incluso a médicos con más experiencia. Antes de cumplir 30 años, Harold Zimman ya se había convertido en una persona controladora. La carrera de Zimman comenzó a decaer poco después de empezar a trabajar en el hospital de Todmorden. Sus colegas notaban que Zimman parecía fatigado e irritable y él inventó una historia sobre padecer epilepsia para ocultar la verdad. Estaba abusando de narcóticos. No fue hasta que Marjorie Walker, una empleada de registros médicos del hospital, descubrió durante una auditoría que Zimman había recetado una cantidad inusualmente alta de petidina a sus pacientes. Sorprendentemente, incluso pacientes que no necesitaban petidina habían recibido la prescripción del medicamento. Una nueva investigación reveló que ni una sola dosis de petidina había llegado a los pacientes, todas habían sido inyectadas en las venas del propio Harold Zimman. Este escándalo terminó con la carrera de Zimman en el hospital de Todmorden. En 1975, tras ser despedido, se vio obligado a ingresar a un centro de rehabilitación. Después de completar su rehabilitación, Zimman fue contratado en el Centro Médico Donnybrook en Hyde, en el norte de Inglaterra, como médico general. Zimman convenció a la administración del centro médico de que había superado su adicción y que ahora estaba completamente limpio. En la remota y poco conocida zona de Hyde, Zimman fue lo suficientemente astuto como para ocultar cualquier signo de su adicción, y fue allí donde comenzó su ola de asesinatos.
Desde 1977 hasta 1998, el Centro Médico Donnybrook en Inglaterra, donde trabajaba Harold Shipman, registró un número inusualmente alto de muertes de pacientes, la mayoría de los cuales eran sus pacientes. Sin embargo, nadie tenía suficientes pruebas para responsabilizar al médico. Según un informe del Departamento de Salud, en un periodo de 20 años, 236 pacientes de Harold Shipman murieron. Cuando esta cifra se comparó con la de otros médicos del centro, quedó claro que la tasa de mortalidad de los pacientes de Shipman era significativamente más alta. Los crímenes de Harold Shipman continuaron hasta que Angela Woodruff descubrió irregularidades en la muerte de su madre y ayudó a revelar la verdad sobre el respetado médico. En ese momento, el motivo de Shipman seguía sin estar claro. Algunos especularon que buscaba vengarse de la muerte de su madre. Otros creían que pensaba que estaba practicando la eutanasia, eliminando a los ancianos de la comunidad que, de otro modo, podrían convertirse en una carga para el sistema de salud. Una tercera teoría sugería que obtenía satisfacción al saber que, como médico, tenía el poder de decidir la vida o la muerte de sus pacientes. Aunque Shipman había falsificado el testamento de una de sus víctimas, la ganancia económica no parecía ser su principal motivo. Una de las preguntas clave que desconcertaba a los investigadores era cómo pudo ocurrir un número tan grande de muertes sin levantar sospechas de actividad criminal. Esto resultaba aún más desconcertante porque los pacientes de Shipman a menudo estaban en buen estado de salud antes de acudir a él. Shipman engañó a toda la comunidad, haciéndoles creer que los cuidaba, cuando en realidad estaba asesinando a cientos de personas. El hecho de que Shipman explotara la confianza de sus pacientes como médico hizo que sus crímenes fueran particularmente abominables para el público. El 5 de octubre de 1999, Harold Shipman fue juzgado, acusado del asesinato de 15 mujeres de entre 49 y 81 años y de un cargo de falsificación. En julio de 2002, un informe de una investigación liderada por la jueza Dame Janet Smith concluyó que el número total de víctimas de Harold Shipman era de 215. El 13 de enero de 2004, Harold Shipman fue encontrado ahorcado en su celda en la prisión de Wakefield, poniendo fin a la vida de un asesino disfrazado de médico. El suicidio de Shipman causó conmoción en Hyde, donde vivían la mayoría de sus víctimas y sus familias. Hyde había sido una ciudad maravillosa, una comunidad tradicional y unida donde los hijos vivían cerca de sus padres y todos se conocían. El hecho de que Shipman pudiera asesinar a tantas personas en una comunidad tan pequeña, segura, hizo que el dolor fuera aún más profundo para sus residentes. Shipman se llevó a la tumba las razones y motivos detrás de sus asesinatos, dejando a todos preguntándose para siempre el porqué. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo detrás de los horribles crímenes de este médico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar nuestra historia sobre el caso de hoy. No olvides darle like y suscribirte para conocer más casos impactantes en nuestro canal.